misteriosa. Pues en la clase pasada recuerden que tuve ahí una dificultad con un archivo, leyendo un archivo, y bueno, yo cerré eso y dejé eso quieto y ya, ¿no? Ayer cuando estaba preparando la clase, bueno, voy a ver qué es lo que pasa con este bendito archivo. ¿Por qué no lo pude cargar bien con R aquí? Y resulta que el bendito archivo me cargó bien. No sé qué estaba pasando ahí, pero parece que con simplemente reiniciar el sistema ahí, salir y volver a entrar, ya después me cargó bien. Entonces yo no sé qué, la verdad es que nunca supe qué era lo que estaba pasando con ese archivo. Denme un momentico aquí. Voy a retomar desde ahí, ya hace falta poquito ahí de esa parte de lectura de archivos. Eh, Voy a compartirles la pantalla. Bien, ¿de dónde era que estaba? Este era, aquí es donde estaba, aquí fue donde tuvo el trancón. Ahí fue donde tuvo el trancón. Mire que yo le escribí aquí, ojo con este archivo. Pero resulta que ya después simplemente entré nuevamente y, y está cargando bien. Yo me acuerdo que yo dejé el archivo original, el CSV2, y me creé una copia cuando lo cargué con OpenOffice y guardé una copia, pero la guardé con Survival 3. O sea que el 2 quedó tal como estaba, que y yo no lo podía leer. Y bueno, ya después me empezó a cargar sin problema. No sé exactamente qué era lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, la clave aquí, mire que aquí estoy usando CSV2. Voy a mostrarles otro ejemplo a raíz de ese contratiempo que tuve ahí. Voy a leer este archivito, un archivito pequeño que se llama sustancias densidad, donde tiene una serie de sustancias y la densidad de la sustancia. Eh, Les voy a mostrar el archivo por dentro. Ah, ah, bien, se llama sustancia. Sustancias densidad CSV. Es un archivo CSV, es decir, es un archivo en formato separado por comas o por punto y comas. Voy a abrirlo con el editor de texto, con el blog de notas. Ahí está. Mire, este tiene más o menos la estructura como estaba ese que me había dado dificultades para leerlo. Mire, tiene lo que es texto, lo tiene entre comillas, las, los, las tiene dos columnas que están separadas por punto y coma y tiene como separador decimal, tiene la coma. O sea, coma como separador decimal, punto y coma como separador de columna. Entonces, cuando esos archivos tienen esa forma, ahí la función apropiada para leerlos es la CSV2. Entonces, mire aquí, voy a leerlo primero.
Mire aquí. Mejor dicho, la forma de leer ese archivo directamente sin tanto problema es esta última. Esa última. Simplemente con CSV2. CSV2. Mire que ahí lo lee bien, mire, lo lee bien. Donde está el nombre de la sustancia, lo lee como un factor porque es una cadena de texto. Recuerde que cuando R lee los datos y encuentra cadenas de texto, las convierte a factor inmediatamente, automáticamente. Y la densidad, mire que dice que es real. ¿Sí? Eh, pero yo lo que tengo acá, estas líneas que tengo comentadas acá, son ejemplos de cuando no funciona. Son ejemplos de que, y se le puede ocurrir a uno. Le puede ocurrir a uno. Mire, por ejemplo, esta. Voy a tratar de leerlo con CSV solito. CSV solo. No con CSV2, sino con CSV. Y observe que aparentemente si uno no es cuidadoso, cree que los datos están bien leídos, ¿no? Pero mire, échele una miradita para que se dé cuenta que está leyendo 6 filas, una columna. Está leyendo una sola columna. ¿Sí? Y no está leyendo bien los datos porque el primer dato que tenemos en ese archivo es 0,2, 0,0012. 0,0012 es el primer dato. Y mire que lo está leyendo como 12. Y dice que es una columna de enteros. Aquí me está metiendo un dato faltante que no está en el archivo original. ¿Sí? Entonces, no lo está leyendo bien. Entonces, yo lo que hago en la práctica, yo lo que hago es, bueno, si es un archivo CSV y no me funciona con CSV, yo intento inmediatamente leerlo con CSV2. Porque por lo general todos esos sistemas que exportan archivos, que importan hojas de cálculo a formato CSV, o lo hacen apropiadamente para leerlo con CSV o lo hacen apropiadamente para leerlo con CSV2. Entonces yo no me pongo de pronto a perder tanto tiempo en mirar. De pronto lo primero que hago es tratarlo de leer con CSV y si no me funciona lo trato inmediatamente de leer con CSV2. Y si me funciona, listo, sigo. Si no funciona, entonces sí hay que empezar a buscar qué es lo que está pasando, por qué no lo está leyendo bien. Entonces, mire, ya sabemos que por dentro el archivo tiene para más o menos indicarle cómo resolveríamos este problema, aunque ya sabe que se resuelve con CSV2 sin problema, solo para que se familiarice con las opciones que tenemos disponibles. Entonces voy a comentar esto aquí y le voy a decir que el separador, voy a dejar la misma CSV, observe, la misma CSV. Y le voy a decir, mire, el separador es punto y coma. Esta opción set es para indicarle a la función qué carácter estoy usando como separador de columnas. Entonces, en este caso le estoy diciendo, mira, estoy usando punto y coma como separador de columnas. Entonces, mando esto y, uy, listo. Mire que ya me está dando dos columnas. Listo. Pero no te emociones tanto. No te emociones tanto que aún tenemos problemas. ¿Por qué tenemos problemas? Bien, leyó bien la primera columna, que es la columna de los nombres de las sustancias. Pero mire que la densidad, que es una cantidad numérica, me la está tomando como un factor. ¿Sí? ¿Y qué será lo que está pasando? ¿Por qué me lo está tomando como un factor? Entonces, la razón es que la coma esta. La coma. Porque por defecto, la función CSV toma como separador de decimales al punto. Y ese archivo tiene como separador de decimales, coma, mire, 0,0012. Entonces yo tengo que decirle que el separador de decimales es la coma. Eso se le dice, voy a comentar esta,
voy a comentar esto y voy a activar esta de acá. Obsérvese que aquí le estoy diciendo, mire, el separador decimal es la coma y el separador de columnas es el punto y coma, y mando a leer eso. Y por fin, mire, ahí está. Ahora sí están bien leídos los datos. Mire que este es doble, es decir, es real. Esto es un factor. Tiene dos columnas. ¿Sí? O sea que ahí se ha leído bien el archivo. Entonces, esto son las opciones, son las opciones que yo más uso. ¿Sí? ¿Cuál es el separador de columna? ¿Cuál es el separador de decimales? Listo. Recuerde que, bueno, eso es como a manera de ejercicio para que usted vea cómo funcionan esas opciones, pero recuerde que con CSV2 ese archivo se lee perfecto, sin ninguna otra opción, sin estar cambiando ninguna otra opción, con CSV2. Es decir, ese es un archivo, yo estoy acostumbrado a usar CSV2 porque cuando yo uso el LibreOffice para exportar archivos de datos, el LibreOffice me los exporta con ese formato especial para leerlo con CSV2. Por lo general, los archivos que se exportan desde hojas de cálculo de Excel van configurados para leerlo con CSV. Como le digo, en la práctica, muchachos, lo que yo hago es, tengo el archivo en Excel, me traen el archivo en Excel, lo abro, lo miro y lo exporto a CSV. ¿Sí? Y luego leo el CSV. Y el procedimiento para leer el CSV es use CSV2 y si no te funciona, use CSV1. Perdón, CSV. Y si ninguna de las dos te funciona, entonces sí toca mirar por dentro cómo está el archivo configurado para ir buscando a ver. Y a veces es necesario editar el archivo original para hacer algunos cambios para poderlo leer. ¿Sí? A veces es necesario. Por ejemplo, usted vio que yo ayer cuando me estaba presentando el inconveniente de que no podía leer el archivo, le quité las comillas, hice unos cambios. Entonces, ya eso hace parte de la experiencia que uno tiene y con el manejo de archivos y esas cosas. Bueno, y la experiencia que uno ha ido tomando a lo largo del tiempo, ¿no? Bien. Lo otro que les decía ayer era, ¿cómo leemos archivos que estén alojados en alguna carpeta, en un servidor en internet, como en este caso, por ejemplo, este data acuicultura, lo tengo allá en mi servidor, en mi espacio en internet. Entonces simplemente hay que darle la ruta completa, ¿no? La dirección en internet, esta es mi dirección en internet y esta es la carpeta donde está ese archivo y el archivo se llama así, acuicultura CSV. Listo. Y ahí me lo lee sin problema. Ojo, debe tener conexión a internet, obviamente, ¿no? Si no tiene conexión a internet, muertecito. Porque él tiene que ir a internet a buscar esto, ¿no? Y se le da la ruta completa. Mire que ahí lo está leyendo bien. Ahora vamos a usar este data para algunos cálculos y esas cosas. Bueno, ¿cómo se leen archivos de Excel directamente? Yo les decía ayer que en realidad yo no me complico la vida en la práctica, yo no me complico la vida con estos archivos de Excel, porque siempre que yo tengo un archivo de Excel, yo no lo leo directamente. Yo lo abro, lo guardo en CSV y luego leo el CSV. Sin embargo, traigo esto para que no vaya a salir usted diciendo por ahí, no, es imposible leer archivos de Excel directamente con R. No, eso no es imposible. R es infinito y alguien seguramente ya ha dado la solución a algo. Entonces, por ejemplo, tenemos una librería que nos permite leer archivos de Excel directamente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, es posible que el dueño de los datos, por ejemplo, yo que tengo esos archivos, como les decía en la clase pasada, yo tengo esos archivos en ese servidor y yo puedo darle permiso solo para leer el archivo directamente. No, por ejemplo, no, si quiero, no te doy permiso para que lo descargues.
Yo subo los archivos de tal manera que y configuro eso de tal manera que no puedas descargar el archivo y por lo tanto no lo puedas abrir con tu Excel y por lo tanto no vas a poder exportarlo a CSV. Entonces estás obligado a leer el archivo directamente como un archivo de Excel. Entonces ahí se necesita. O sea, hay situaciones donde podría necesitarse leer un archivo de Excel directamente. Porque es imposible pasarlo a CSV por alguna razón. ¿Ya? Entonces, por eso traigo este tema, ¿no? Por eso se trae este tema. Pero repito, muchachos, siempre que puedan hacerlo, tienes un archivo de Excel, guárdalo como CSV y lee el CSV. No te compliques la vida. ¿Listo? No te compliques la vida. Entre otras cosas, mire, la librería se llama XLSX. Es una librería basada en Java y supuestamente es multiplataforma. ¿Eso qué significa? Que desde cualquier sistema operativo tú podrías usar esa librería. Yo, por ejemplo, que uso Linux, no debería tener problema. El que trabaje en Windows no debería tener problema. El que trabaje en Mac no debería tener problema. Esa es la idea, en principio, ¿no? En principio. Pero en estas cosas de estos de sistemas y estas cosas, uno nunca está seguro de que algo me va a funcionar. Entonces, mire, por ejemplo, yo tuve dificultades instalando esta librería. ¿Por qué? Porque para que esa librería funcione, necesita unos paquetes en el sistema operativo como tal que no los tenía instalados. Por ejemplo, necesita el Java Runtime, que es como un intérprete de código Java. Y necesité como 2 paquetes. Entonces yo lo mandaba a instalar desde R y me decía, no se ha podido instalar bien, no se ha podido instalar bien. Entonces me tocó empezar a, bueno, ¿por qué no está instalando bien? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y preguntarle a Google y buscar en los foros y, bueno, ya listo. Entonces, hasta que ya me enteré que es que yo no tenía instalado en mi equipo ese intérprete de Java y otro paquete que se necesitaba ahí. Entonces, si la vas a instalar, tienes que estar pendiente de eso, a ver si te instala bien. Si no te instala bien, entonces tienes que buscar y configurar tu sistema operativo, tu máquina particular, para que la librería se instale bien. Por lo general en Windows, los que usan Windows no tienen ese tipo de problemas, ¿no? Que tengo yo con Linux, porque en Windows por lo general esos intérpretes los trae instalados previamente. En Linux no, porque en Linux tú decides si lo instalas o no. Entonces, no deberían tener problema en Windows. Sin embargo, tengan en cuenta eso. Mire, entonces, una vez está instalada la librería, uno la carga con Library XLSX. Y bueno, mire, está esta función. También hay la XLS y la XLS2, como el CSV1 y el CSV y el CSV2. Entonces, para este archivo de datos que se llama datos XLS, se lo voy a mostrar por dentro. Mire, aquí está datos XLS. Voy a abrirlo con LibreOffice. Ahí está, mire. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas en la hoja 1. Y en la hoja 2 también tiene otros daticos ahí, en la hoja 2. Entonces, una cosa importante es que tú le tienes que decir cuál es la hoja que vas a leer. ¿Sí? ¿Cuál es la hoja que vas a leer? Entonces, vamos acá. Mire, aquí le estoy diciendo. El archivo de datos XLS y con esto se le dice sheet index. Ese es el índice de la hoja. Aquí le estoy diciendo, léeme por favor la hoja 1. ¿Sí? La hoja 1. ¿Listo? Entonces mando a leer eso.
¿Sí? Y ahí está. Chévere, 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 hasta que te das cuenta de algo, de que los datos no están bien leídos. ¿Ah? Chévere, 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 hasta que te das cuenta que los datos no están leídos, no están bien leídos. Ahora, ¿por qué no están bien leídos? ¿Por qué me doy cuenta que los datos no están leídos? Porque la longitud, por lo menos el tratamiento, réplica y muestra podría dejarse sin factor, sin problema, como factores sin problema. Mire que acá te está diciendo qué tipo de datos, qué tipo de columna es cada columna. Y me está diciendo que la longitud es un factor, lo cual no es cierto. El peso es un factor y ABM es un factor. No sé qué será ese ABM. Entonces, tenemos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo está tomando así? Porque él de alguna manera no es capaz de identificar qué tipo de datos tienes en cada columna. Entonces, hay formas de decírselo, con esta función, de esta manera, mire, con esta opción, con este argumento. Call clases, es decir, las clases de las columnas. Entonces, mire, aquí le estoy diciendo, mira, tómame la primera columna, que es tratamiento, tómamela como un entero. La siguiente, que es réplica, tómamela como un entero. La tercera, que es muestra, tómamela como un entero. La longitud, tómame la numérica. Y mejor dicho, las 4 siguientes, tómame las numéricas. Ahí se le está diciendo. Se le está dando información para la forma en cómo va a importar los datos. Y ahora sí, mire, la tratamiento me la tomó como entero, réplica como entero, muestra como entero, la longitud como doble, o sea, real, peso como doble y ABM como doble. ¿Listo? Otra opción que tenemos aquí es, por ejemplo, los tratamientos, que esos son factores en realidad. Entonces yo le puedo decir aquí carácter. No voy a dañar esa. Vamos a dejarla así y voy a hacer una réplica de esto para que nos quede ahí el código. Vamos a insertar una nueva celda y vamos a cambiar aquí. Vamos a jugar aquí con esta. Por ejemplo, aquí le digo carácter. O sea, en este caso, la primera columna, vamos a ver si trabaja. Sí, mire. Carácter. Le dije carácter aquí. Y mire que ahora tratamiento es un factor, vea. Ah, pero no le dijiste carácter, de carácter. Sí, pero recuerda que R, por defecto, automáticamente, cuando encuentre una columna de caracteres en un data, la convierte a factor. Mire que acá está como entero, ¿no? Y acá la cargó porque le cambié aquí la clase de objeto de esa primera columna, me la lee como un factor. ¿Listo? Y las demás, pues quedan igual. Quedan igual. ¿Sí? Mire, la misma data, la misma tabla de Excel, pero ahora vamos a cargar la hoja 2. Vamos a cargar la hoja 2. Es decir, vamos a cargar esta, vea. Esta acá. Tiene dos columnitas, la C1 y la C2. Entonces, ¿cómo le decimos? Bueno, simplemente le indicamos que el índice de la sheet, el sheet index, que sea igual a 2. Mira, acá está. Le estoy dando el mismo data, le digo sheet index, le digo igual a 2 y le digo que las clases con que va a importar las columnas esas. Yo lo que no alcanzo a entender, yo apenas he estado estudiando esta librería para la clase de ustedes. Me ha tocado estudiarla porque en realidad en la práctica nunca me ha tocado leer directamente un archivo Excel por las razones que ya les dije. Es simplemente páselo a CSV y listo, lea el CSV.
lo que yo no entiendo es por qué él no es capaz de detectar de manera automática. O sea, ¿por qué no es capaz de detectar de manera automática el formato que tienen los valores dentro de las columnas? O sea, no debería yo tener que decirle qué formato, qué clase de columna es cada una, ¿no? Posiblemente en Excel, perdón, posiblemente en Windows sea más capaz de detectar eso, posiblemente. No he visto, no entiendo las razones por qué no está funcionando por defecto acá. ¿Sí? Uh, pero bueno, ahí seguimos estudiando ahí, de todas maneras eso. Mire, la idea, lo que le estoy diciendo es esto. Si yo voy a dejar acá y le voy a dejar, voy a quitarle aquí esta información. Así. Simplemente voy a comentar esta mientras tanto. Esta sabemos que ya funciona. Esta sabemos que funciona. Eh, mire que en esta también, toma las dos numéricas como factor, vea. Factor y factor. O sea, por defecto la está tomando como factor. No me parece que debería, o sea, él debería ser capaz de detectar eso sin que yo se lo esté diciendo, ¿no? De todas maneras, ustedes saben que R está hecho por gente inteligente, ¿no? Y estas librerías están escritas por gente inteligente. Entonces a mí me llama la atención eso. Bueno, ¿por qué no es capaz de identificar de manera correcta el tipo de datos que tiene cada columna? Es una buena pregunta. Yo quisiera hacer una prueba por ejemplo, con Windows. Lo que pasa es que yo no tengo Windows. Cuando estaba en la universidad, en la presencial allá, ahí en mi oficina de la universidad, tengo un computador que tiene Windows. Pero bueno, de mi esposa tiene Windows, pero ese es de ella. Y ella me gusta molestar con eso, instalarle cosas ahí, porque de pronto se le daña alguna cosa y salgo damnificado yo. Entonces, pero sí sería bueno seguir explorando esto, a ver por qué razón, o sea, cuál es la razón de que no las lee directamente. O sea, no las lee bien. Hay que decirle. O sea, esto no me gusta. Esto no me gusta. Que yo tenga que decirle el tipo de datos que tiene cada columna, no me gusta, no me gusta. Bueno, pero funciona. La prueba que tengo que hacer es a ver si es culpa de mi sistema operativo, posiblemente, porque mire que estos archivos yo los guardo es con LibreOffice, posiblemente, no sé. Bueno, listo. Bueno, muchachos, hasta ahí llegaría esta parte de lectura de datos externos. ¿Qué me hizo falta aquí que es como que importante? Que le voy a preparar una clase, pero para antes de que termine el curso lo voy a preparar. Ya tengo algunas cosas, pero no la tengo todavía bien estructurada, bien completa y bien aprendida, bien entendida, ¿no? Para darla como una clase, porque para uno dar una clase tiene que haber entendido bien la cosa, ¿no? O sea, no puedo salir con un chorro de baba allá, yo no he entendido esto. O bueno, yo a veces doy cosas que no entiendo bien, pero soy sincero con mis estudiantes. Le digo, oiga, muchachos, yo esto no lo he entendido bien. Yo esto no lo he entendido. Y eso no es ningún pecado. El pecado es el pecado es tratar de convencer a las otras personas de que uno ha entendido algo cuando en realidad no lo ha entendido. Entonces yo lo primero que le digo es, muchachos, yo hice esto, pero aún no entiendo bien cómo es que esto funciona. Entonces hay algunas cositas ahí. ¿Qué le estoy debiendo? ¿Qué quiero mostrarle? Algo de cómo recuperar tablas de páginas HTML, lo que le llaman, ahora ese término está famoso, web scrapping. Web scrapping es como ese scrap es como cuando tú rascas sobre una superficie, así, como raspar sobre una pared, así, scrap. Entonces es
coger datos como raspando datos de una página web. Por ejemplo, algunas tablas que están en páginas web que de pronto son datos que le interesan a uno. ¿Sí? Y les voy a traer dos ejemplos adicionales de unos datos públicos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene una tabla pública donde hay datos, por ejemplo, de deserción de estudiantes en los de colegios. Eso es un data grandiosísimo. Entonces, ¿cómo leer ese tipo de datas que están en Internet? ¿Sí? En ciertos parámetros. Por ejemplo, el data de COVID-19. Ese es un data inmenso que está público. Entonces tú podrías leerlo acá a tu computador y hacer gráficos y cuentas y mirar y hacer un análisis de los datos de número de infectados, separar por municipios, separar por departamentos, separar por regiones y hacer cálculos y mirar cómo es la evolución de la enfermedad desde que inició eso, ¿no? Desde que se empezó eso por allá en marzo del año pasado. Hay otro conjunto de datos. Eso se los preparo para otra oportunidad, ¿sí? Ahí les quedo debiendo eso. Son cosas que se están utilizando últimamente. Es decir, de eso no se hablaba hace 5 años atrás, de eso no se hablaba. De hecho, yo estoy incursionando en eso. Por ejemplo, ese web scrap lo he hecho con Python en un curso que edité el semestre pasado. Aprendiendo desde cero. ¿Ya? Y hay muchas cosas de esas, por ejemplo, hay otra cosa de lectura de datos no estructurados que toca ponerse a aprender eso. Por ejemplo, ese formato que les mencioné por acá, ese JSON, ese es algo que está mandando la parada para cuestiones de minería de datos. Eso yo no sé de eso, o sea, no me he puesto a estudiar eso, pero eso hay que estudiarlo. Y otra, por ejemplo, el XML, que es otro formato para datos no estructurados, eso hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo porque el que no aprenda eso va a quedar rezagado. Mire, esto, por ejemplo, esto es JSON, este es YAML, esos son el XML, esos formatos que guardan datos, que son fuentes de datos, pero que son fuentes de datos no estructuradas. Es decir, tú no vas a encontrar esa estructura fila-columna como en una hoja de Excel. Eso se está usando mucho y hay que aprenderlo. ¿Sí? Se los quedo debiendo por ahora hasta que yo lo aprenda. Ya estoy dando mis primeros pinitos. ¿Sí? Listo. Bueno, muchachos, miren. Luego que tú lees unos datos, ¿qué sigue? Luego que tú lees unos datos, sigue explorar esos datos gráficamente y a través de cálculos de resúmenes de los datos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tratar ahora. Y vamos a adentrarnos en un tema bastante importante en R, que es la visualización de datos, ¿no? La parte gráfica, importante eso. Estadístico que no sepa hacer un gráfico está muerto. ¿Sí? Estadístico que no sepa hacer un gráfico está grave. Entonces, vamos a estudiar algo de exploración de datos y visualización de datos. ¿Sí? Voy a dedicarle más a la parte de visualización porque ya la parte de exploración, de estadísticas, de resumen, de resumir datos, le hemos trabajado ahí poquito a poco. Por ejemplo, usted sabe cómo se calcula una media, cómo se calcula una varianza y esas cosas. Sin embargo, ahora voy a hacer un recorrido muy rapidito aquí. ¿Sí? Para meternos en el cuento de la parte de gráficos. Mire, una vez que haya importado sus datos,
y los haya limpiado, transformado. Limpiado es, por ejemplo, no si hay, por ejemplo, si hay datos faltantes o hay un dato raro, mal metido, todas esas cosas, a eso le llaman la limpieza de los datos, ¿no? Hay un dato mal registrado, todas esas cosas. Entonces, lo que sigue después es resumir los gráficos, perdón, los datos, resumir los datos y graficar los datos. ¿Sí? Bueno, hay otra tarea, es ajustar modelos, ajustar esos datos a modelos o ajustar modelos con esos datos. Bueno, eso es un poquito más avanzado. Ya tendrán oportunidades los que sigan en la carrera de estadística, si Dios permite. El que siga en la carrera de estadística va a tener la oportunidad de ver cómo se modelan datos. Por ejemplo, el semestre que viene voy a dictar un curso que se llama Modelos de Regresión. Ese es un curso que yo lo tuve en la universidad como durante 10 años. Desde 2004 que entré a la universidad como hasta 2014, es decir, unos 20 semestres dando ese curso. Me aburrí, me fastidié. Oiga, pero de ese curso quedó un libro que se llama Modelos Estadísticos Lineales con R, que lo escribí junto con un muchacho egresado del programa de estadística que ya hoy es doctor, ya me superó. Yo llevaba las notas de clases, así como, por ejemplo, hago estas notas de clases de estas clases de ustedes en R. Bueno, llevaba mis notas de clases del curso de modelos y las fui reuniendo, las fui reuniendo, las fui reuniendo. Imagínense, durante 10 años, las fui reuniendo, hasta que eso quedó un documento más o menos bueno, bien estructuradito. Y entonces, ese muchacho que vio ese curso conmigo, me ayudó a corregir errores, ¿no? De las notas y bueno, y después se fue a estudiar la maestría y empezó a trabajar en una universidad y entonces en esa universidad le empezaron a exigir producción, ¿no? Esas universidades privadas que te cogen y no, tienes que... Y entonces, profe, ayúdeme aquí, venga. Vamos a coger esas notas de modelo suyo y vamos a amar y vamos a publicar un libro. Bueno, va jugando, pues. Y terminamos publicando ese libro que se llama Modelos Estadísticos Lineales con, con, con R, con aplicaciones en R se llama. Búsquelo así en internet. Modelos Estadísticos Lineales con aplicaciones en R. Lo que me molesta es que Cristian Telles aparece como, los dos autores aparece, Cristian Telles y aparezco yo. Claro, él tuvo la idea y me motivó a que pero la mayoría del contenido del libro son mis notas de clase de ese curso. Y yo le mamo gallo a él y le digo, oye, tú apareces como primer autor del libro, cualquiera dice que el que fue pegado ahí fui yo. ¿Ya? Bueno, entonces el próximo semestre voy a dar ese curso nuevamente, porque ya se me están olvidando algunas cosas. Entonces, y es bueno uno oxigenarse. Voy a dejar el curso de inferencia estadística, que también llevo como 15 años de estarlo enseñando. De ese no tengo notas de clase, porque sigo el libro así directamente, el libro del profesor Mayorga. Entonces voy a retomar ese curso y ahí uno hace modelamiento, ajuste de modelos, ajuste de modelos. Esa parte de ajustar modelos es importante, pero no la vamos a ver. De pronto una cosita por ahí, pero muy sencillita. De pronto algún modelo de regresión que podamos ajustar por ahí, pero no es objetivo en este caso. Bueno, R tiene un amplio conjunto de funciones para calcular estadísticas y puedes elegir entre diferentes sistemas gráficos. O sea, cálculo de estadísticas de resumen y gráficos, ¿no? Entonces, mire cuál es el objetivo de este capítulo, que es el capítulo 14 del libro que estamos siguiendo. Dice, después de estudiar este capítulo, el estudiante debería ser capaz de calcular una variedad de estadísticas de resumen sobre datos numéricos.
un trapito para secar esta. Datos numéricos. Ser capaz de hacer gráficos estándar con R y ser capaz de manipular esos gráficos en forma sencilla. Esa es la idea, ¿no? Que podamos calcular estadísticas de resumen de datos numéricos, hacer gráficos con R y manipular esos gráficos. Bueno, vamos entonces con las estadísticas de resumen. Voy a leer un archivo que lo tengo en mi sitio en internet, que se llama acuicultura.csv. Oiga, muchachos, en serio, ese conjunto de datos es un conjunto de datos reales. Lo tengo de hace como no sé cuántos años. Unos muchachos que estudiaban acuicultura y trabajaban en que ya no son tan muchachos, y trabajaban en una empresa camaronera por allá por los lados de Cartagena, a la orilla del mar. Ellos en su trabajo de grado pues estaban haciendo una investigación sobre una enfermedad que atacaba a los camarones y bueno, y cómo tratar esa enfermedad y cómo tratar de prevenir la mortalidad de los animales a través de unos tratamientos que le ponían a las piscinas donde cultivaban los camarones. Bueno, y ellos tomaron una cantidad de datos sobre parámetros físico-químicos del agua, como por ejemplo la temperatura del agua en la superficie y la temperatura del agua en el fondo, por ejemplo, el oxígeno disuelto en el agua, en la superficie, oxígeno disuelto en el fondo, la transparencia del agua, el pH del agua, una cantidad de variables físico-químicas, la profundidad de la piscina, la transparencia y esas cosas. Y bueno, eso para su trabajo de grado y esas cosas, y eso lo hacen en realidad esos son datos que recogen en el quehacer diario de esas empresas, porque ellos llevan esos controles por ejemplo, el oxígeno disuelto en el agua es algo muy importante, es un parámetro muy importante de ellos, porque si una piscina de esas se queda sin oxígeno, se mueren los animales. Así de sencillo. Entonces ellos tienen que estar monitoreando constantemente. Creo que lo hacían. Ese data yo lo tengo un poquito reducido, pero lo hacían en la mañana y en la tarde. Entonces, no, la temperatura del agua en la mañana, la temperatura del agua en la tarde, el oxígeno disuelto en la mañana, el oxígeno disuelto en la tarde, el pH en la mañana, el pH en la tarde, la cantidad de datos. Entonces, son datos reales, ¿no? Entonces, el ejercicio consiste en leer ese archivo de datos y preguntarle algunas cosas de ese archivo de datos. Por ejemplo, ¿cuántas piscinas y cuántas observaciones hay en cada piscina? O sea, ¿cuántas piscinas están ahí registradas en ese archivo? ¿Y cuántas observaciones hay en cada piscina? Bien, por ejemplo, esa es pregunta de examen. Esa es pregunta de examen. Por ejemplo, calcular la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, el rango cuartile, rango intercuartílico, error estándar de la media, coeficiente de variación de las variables oxígeno en la superficie, oxígeno en el fondo, temperatura en la superficie, temperatura en el fondo, salinidad en la superficie, salinidad en el fondo, transparencia y nivel del agua. ¿Sí? No crea que yo se las voy a hacer todas. Voy a hacer la de una. Usted hace el resto. Ahí le dejo como ejercicio eso. Realice los mismos cálculos anteriores, pero para cada piscina, es decir, desagregados por piscina. O sea, la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar, pero ahora separado por piscina. De la piscina 1, piscina 2, piscina 3, el número de piscinas que haya. ¿Listo? Bueno, calcule el coeficiente de correlación entre las variables oxígeno superior y oxígeno de fondo. Primera vez que le hablo de eso, les voy a dar una función en R para calcular ahí. Ya esa es una forma de ver relación entre variables. Se llama el coeficiente de correlación. ¿Qué tan correlacionadas están esas variables? Por ejemplo, el oxígeno en la superficie con el oxígeno en el fondo. ¿Qué tan correlacionadas están? Temperatura en la superficie con temperatura en el fondo.
Salinidad en la superficie, salinidad en el fondo. La salinidad es la cantidad de sal en el agua, ¿no? Bien, entonces dice, realice los mismos cálculos anteriores, pero para cada piscina, es decir, desagregado por piscina. Bien, mire, aquí hacemos la lectura de los datos. Le voy a llamar a Quick. Ahí resumidito, a Quick. Y mire, uso CSV2 y aquí le doy la ruta del archivo. Está ya en internet. ¿Sí? ¿Listo? Y voy a responder enseguida. Bueno, todavía no. Lo que pasa es que aquí, voy a comentar esto para que vea lo que pasa. Voy a leer el archivo y voy a pedirle ahí está, ya se lo leyó. Entonces, mire, la piscina en realidad dice, la cargó como un entero, como una columna de números enteros. La piscina en realidad es un factor, es un factor. Este es el número con que ellos identificaban la piscina número 2, ¿sí? Es la primera piscina que hay acá, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a convertir piscina, esta columna piscina, la voy a convertir en un factor. Recuerden, la función factor para crear factores a partir de la columna piscina y la voy a reescribir. Es decir, no voy a tener una piscina numérica y una piscina como factor, sino que voy a tener piscina como factor de una. Pues si quiero, podría llamarla con otro nombre, piscina F de piscina factor, y tenerla como factor y como número, pero no tiene sentido tener las dos porque yo voy a usarles como un factor. Entonces ahí, mire que ahora sí ya la piscina aparece como factor. El día es el número de día en que van tomando la medición, ¿no? Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 en la piscina, en cada piscina. Bien, entonces mire, primera pregunta. ¿Cuántas piscinas y cuántas observaciones hay en cada piscina? Muy sencillo. Mire, les presento la función tablet. Como piscina es un factor, simplemente le digo tablet de piscina y listo, mire. Entonces te muestra, hay 4 piscinas. Hay 4 piscinas, la 2, la 3, la 18 y la 20. Y hay 38 observaciones por cada piscina. Ahí está. Hay otras formas de calcular eso. Hay otras formas de calcular esto. Vamos a hacerla. La más sencilla es esa, pero mire, por ejemplo, ya esto lo vimos. La idea es que usted ya esté en capacidad de aplicar todas esas cosas que hemos visto. Entonces, mire, usted puede decir aquí, recuerde la función Tapley. Entonces le digo, Tapley de piscina, ahí se le da la variable a la que le quiero calcular cosas. ¿Sí? La variable a la que la quiera calcular cosas. El factor por el que quiero calcular. O sea que también la variable va a ser piscina y el factor va a ser el mismo piscina. Y lo que voy a hacer es contar. Entonces le digo len, vamos a ver, len. ¿Listo? Voy a comentar esta para que no, y vamos a mandar esta. Ahí está, mire. Claro, la da en un formato. Mire, la piscina 2, 38. La piscina 3, 38. La piscina 18, 38. La piscina 20, 38. Listo. Pero yo quiero una función que me regrese enseguida a cuántas piscinas hay sin necesidad de yo contarlas así. Esa es buena. ¿Cuántas piscinas hay sin tener que contarlas? Bueno, me di cuenta que habían 4 piscinas, pero ¿qué tal que haya un poco de niveles del factor? Y entonces yo tengo que contarlos así uno por uno. No, eso es ineficiente. Entonces, mire, voy a contar cuántos niveles tiene el factor piscina para que me regrese ese 4 inmediatamente. Recuerde que hay una función que se llama n-levels. Bueno, hay que decirle para no decirle
acuipesos piscina, vamos a decirle que con piscina, que con acuicultura, me calcule esta función. N levels de piscina. Ahí está. Ese es el número de niveles que tiene el factor piscina. Ahí está. Entonces, mire, acá es esto, 4. ¿Sí? Voy a comentar esta para que vea que efectivamente es, ahí está. Y esto, ahí es, ese. Ahí está, 4. O sea que hay 4 piscinas, 4 niveles del factor piscina. ¿Sí? Y de esta manera, o de esta, cualquiera de las dos, cuento cuántas observaciones hay en cada piscina. ¿Sí? Listo. Esa, resuelta la primera pregunta. Mire qué fácil se hace. Qué fácil se hace, ¿no? Rapidito. Pero no, le pone uno un puntico de esto y entonces, ¡ay! Nos tiró Juan a matar. Nos tiró Juan a matar. No, ¿cuál matar? ¿Eh? Mire, segunda pregunta. Calcule una serie de estadísticas, la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y todas esas cosas de la variable, bueno, de todas las variables que tengo, de todas las variables cuantitativas que tengo ahí. Pero yo lo voy a hacer con oxígenos de la superficie. ¿Sí? Entonces, mire, con el data acuicultura, calcule la media del oxígeno de superficie. ¿Listo? Ya. La función es la función min. Recuerde que esta función min, por defecto, si hay datos faltantes, te regresa un NA. Entonces, todas esas cosas hay que tenerla en cuenta. Que si tú quieres que, en caso que tengas datos faltantes en eso, tienes que decirle na.rm igual true. ¿Sí? Por ejemplo, los cuartiles. El primer cuartil, a esto me lo piden que calcule acá, ¿no? El primer cuartil, desviación en mínimo, máximo, rango intercuartílico. Ahora miramos cómo es que es ese, los cuartiles, mire, los cuartiles. Ahora miramos el rango intercuartílico, le voy a dejar a dedicar un ratico, y al error estándar de la media le voy a dedicar un ratico, porque no tengo en mente así una función que me haga eso en R directamente. Entonces nos toca aplicar programación de mis propias funciones. Entonces, mire, vamos a calcular los cuartiles. Mire, aquí está, con la función cuantile se calculan los cuartiles. Ahí está. Y enseguida te da el mínimo, ¿eh? El mínimo es 233, el primer cuartil es 3.645, la mediana es 692, el tercer cuartil es 10.6 y el máximo es 15.53. Ahí ya puedes obtener, si quieres, obtienes el máximo enseguida y el mínimo y el máximo enseguida, ¿no? Si quieres. ¿Ah? Recuerde, lo que hay es que cambiar aquí la función que vamos a utilizar. La función, por ejemplo, vamos a calcular el máximo. Entonces le decimos aquí max. Que nos da el máximo. 15.53, que es este valor que me está dando acá. ¿Listo? Si quieres el mínimo, min. Si quieres, ¿qué otra cosa me piden acá? La desviación estándar es SD. La varianza se calcula con var. El rango, no hay, que yo sepa, no tengo en mente una función que me calcule el rango, pero mire, hay una función que voy a usarla aquí, voy a guardar aquí, para que vea cómo podríamos nosotros resolver. El rango es el máximo menos el mínimo, ¿no? Voy a insertar aquí. Bueno, es muy fácil, ¿no? Varias formas de calcular el rango. Vamos a decirle, vamos a traernos esto de acá. Esto va a ser para el rango. Mire, una forma es hacerle esto, max. Esa es una forma. Control C, control V, max menos min. Oxígenos. ¿Sí? Ahí está. Este es el rango. ¿Sí? Otra forma
hay una función rango en R, pero que no te da el rango como, no te da el rango exactamente como lo conocemos nosotros. Aquí. Tú le dices así. Y esta se la voy a mostrar ahora porque la voy a usar más adelante cuando estemos en los gráficos. Sí. Esa función no regresa el máximo menos el mínimo, sino que te regresa un vector que tiene el máximo y el mínimo. Mírala, mírala trabajando. Ahí está. Este es el, perdón, mínimo, mínimo y máximo. Mínimo y máximo. Ahí está. Entonces, tú puedes, si ya tienes el mínimo y el máximo, puedes calcular, mire, hay una función que se llama la función diff, que te calcula las diferencias de los elementos en el vector. Entonces, tú puedes usar esa función diff para calcular el rango de esa forma. Esa función diff lo que hace es toma el elemento n y te le resta el elemento n-1 en el vector x. Toma el elemento y te le resta el elemento i-1 en el vector. O sea que tengo el segundo elemento, el 2, y le resta el 1. Y te da 3.2. Es decir, que tú le puedes dar a esa función rang, puedes dar un vector de una longitud 3, 5, 6, 3, 7, de longitud diferente, ¿no? 9. Si le mandas eso y eso lo que da es, bueno, perdón, la función diff, esta función range lo que da es el máximo, es diff, por ejemplo, la función diff, mire lo que hace. Te da, mire, este 2, ¿qué es? 5 menos 3. El 1, ¿qué es? 6 menos 5. El menos 3, ¿qué es? 3 menos 6. El 4, ¿qué es? 7 menos 3. Este 2, ¿qué es? 9 menos 7. O sea, te da las diferencias. X, el valor en la posición Y menos el valor en la posición Y menos 1. Eso es lo que da esa función diff. ¿Eh? Podríamos aplicarla ahí para calcular el rango. Bueno, mire, aquí le pido un favor, que repita con las demás variables, o sea, que calcule todo eso con las demás variables. Mire que ahí lo estamos haciendo inicialmente sin diferenciar por niveles del factor piscina. Ahora vamos a hacerlo por niveles de factor piscina. Mire, para eso, por ejemplo, le voy a... El rango intercuartílico, ¿cómo se define? Se define... El rango, voy a escribirlo aquí para que nos quede aquí. El rango intercuartílico, definido como matemática Q sub 3 menos Q sub 1. Es decir, el cuartil 3 menos el cuartil 1. Cuartil 3 menos cuartil 1. Rango intercuartílico. Eso es. Listo. Que yo sepa, así que tenga en mente, de pronto hay alguna librería que la tiene por ahí, posiblemente, pero yo no me he puesto a buscarla. No hay una función así que yo sepa que conozca, pues de pronto la hay, pero que me calcule ese rango intercuartílico así directamente, no la hay. Entonces voy a hacer mi propia función. Que me calcule el rango intercuartílico. ¿Bien? Entonces miren la función cuantile acá, mire acá, esta. Voy a comentar esto aquí. La función cuantile te regresa el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Mire, 1, 2, el primer cuartil está en la posición 2 del vector. 3, 4, el tercer cuartil está en la posición 4. Es decir, que si tú coges el elemento en la posición 4 de este vector y le restas el elemento en la posición 2 de ese vector, tienes el rango intercuartílico. Entonces, yo me creo una función que le entrego un vector numérico y, mira, me calcula, mire, me toma de la función cuantile,
me toma la posición 4, menos de la función cuantile, me toma la posición 2. Primero hago un chequeo. Si no me entregan un vector numérico, le mando a que me entregue un vector numérico. Se requiere un vector numérico. En caso de que no me entreguen un vector numérico. ¿Ah? Eso es. Entonces, mire, aquí ya programé la función, le llamé RIC, rango intercuartílico, y aquí la estoy usando, vea. Le digo, con el data acuicultura, calcúleme rango intercuartílico de oxígeno superior. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta forma, creando mi propia función? Porque ahora que me manden a calcular eso mismo por niveles del factor piscina, es más eficiente tener ya mi función definida así. Porque esas funciones Tapley, Aggregate, By, esas funciones Lapley, Sapley, esas funciones que nosotros vimos para calcular cosas por niveles de factores, esas funciones te aceptan una función, cualquier función ahí, cualquier función válida, ¿sí? Aunque sea hecha por ti, te la acepta y hace los cálculos de acuerdo con eso. ¿Eh? Entonces, por eso me creé esta función. Mire, una función que calcule el error estándar de la media. El error estándar de la media es la desviación estándar de los datos dividido raíz de n. Eso se le conoce como el error estándar de la media. Es simplemente coger un vector, calcularle la desviación estándar y dividir por la longitud del vector. Entonces, mire, aquí me estoy creando una que se llama STE, estándar error de la media. Está en inglés también ya. Error estándar de la media. Mire, aquí primero evalúo que me entregue un vector numérico. Si no me entrega un vector numérico, mando un mensaje de error. Y después, mire, SD de X, recuerde qué pasa cuando, en caso de que hayan datos faltantes. Ojo, le digo, mira, si hay datos faltantes, por favor, elimínalos. Y eso lo divido por la raíz cuadrada de la longitud de X. Pero mire, aquí no le doy X directamente, sino que primero omito los faltantes. En caso que hayan datos faltantes, los omite. Porque aquí les traigo un ejemplo. Mire, ¿qué es lo que pasa aquí? Mire este comportamiento. Si tengo un vector X que tiene un dato faltante, si yo le pido la longitud de X, mire, si le pido la longitud de X sin omitir el dato faltante, la bendita función longitud me cuenta el dato faltante como, mire, me dice que la longitud de X es 5. ¿Sí? Me dice que la longitud de X es 5. Pero ojo, es decir, que si hay aquí un dato faltante y yo calculo la desviación estándar eliminando el dato faltante, tengo que dividir entre la raíz cuadrada del número de datos efectivos que usé. ¿Sí? Porque yo en realidad, si hay un dato faltante aquí, yo estoy usando 4 datos. Si la dejo así como está aquí, en esta de acá, si la dejo así, sin ponerle que omita los NA, voy a estar calculando mal eso, porque estaría el N lo estaría dando como la longitud total del vector, cuando en realidad el número de datos es la longitud del vector menos el número de datos faltantes que tenga el vector. Entonces, por eso es que aquí me aseguro que omito los NA. Por eso omito los NA ahí. Bien, ¿listo? Entonces, mire, ya me creé mi propia función. Mire, la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de... ¿sí? Entonces, aquí la voy a poner a trabajar. Vamos a comentar esto aquí. Esto es simplemente para ilustrarles qué es lo que pasa ahí con eso de los datos faltantes. Listo, mire. Entonces, acá nos da un 0.3029. Esa es la media de los datos. La media de los datos de oxígeno superior, perdón, la desviación estándar de oxígeno superior dividido por la raíz cuadrada del número de datos. Listo. Ojo que ahí se está haciendo de manera global, sin diferenciar por piscina, por ahora.
Por ahora todavía estamos haciéndolo generalmente, sin diferenciar por piscina. Mire, aquí les dejo un ejercicio. Que usted se escriba una función que calcule el coeficiente de variación, definido como S sobre X barra. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a calcular. Ahora vamos a hacer los cálculos del punto que sigue, que dice que calcule todas esas cosas anteriores, pero que lo haga por diferenciado por piscina. Diferenciado por piscina. Entonces, mire, ahí está. Ahí está, mire. Para la piscina 2, la media de oxígeno en la superficie es 782. Para la piscina 3, 78. Para la piscina 4, 642. Y para la piscina 20, perdón, la piscina 18 y la piscina 20, 692. ¿Bien? Otra forma de hacer lo mismo, solo que la respuesta la entrega en otro formato. Yo se los dije cuando estábamos viendo esto le llaman bucles avanzados. Son funciones que te hacen operaciones que normalmente deberían hacerse con bucles. R tiene esas funciones Tapley, Lapley, Sapley, Aggregate, Apply, By, para hacer esos cálculos desagregados por niveles de factores. Entonces, mire, para hacer lo mismo, pero con la función Aggregate, ¿sí? La ventaja que tiene Aggregate, a pesar de que hace lo mismo, es que la respuesta te la da organizada en un data frame. A veces eso es necesario, obligatorio. Ya lo vamos a ver cuando estemos viendo los gráficos, ¿sí? Donde hay un sistema gráfico de R que te exige prácticamente que él recibe son data frame. Entonces, si yo primero tengo que resumir los datos, me queda más fácil hacerlo con Aggregate para entregarle el data que me regresa a Aggregate y se lo entrego enseguida a la función que me va a hacer los gráficos. Es más eficiente en ese sentido, ¿no? Hay veces que esta que da la respuesta así como un vector, a veces esa es más eficiente para alguna aplicación que uno quiera. Por eso es que no me canso de insistir. Bueno, ¿y este man por qué nos da varias formas de hacer lo mismo? Este man sí es cansón. Ganas de fregar a uno, ganas de partirle las paticas a uno. No sé qué, ese man sí es maldadoso. No. Es que hay que mostrar diferentes panoramas porque dependiendo de la aplicación que uno quiera hacer, se le facilita más de una forma o de la otra. ¿Sí? Eso es lo que pasa. No es nada de maldad ni nada de eso. Eso es lo que pasa. Mire, aquí entonces con la función Aggregate, el mismo cálculo, ¿no? La media para oxígeno en la superficie por niveles de piscina. ¿Sí? Mire, cambie la media por SD, cambie la media por bar, cambie la media por min, cambie la media por ya STE, por esta que yo acabo de crear, vea. STE MEA. Esta que yo acabo de crear, puedes usarla aquí. Voy a copiarla aquí. Voy a agregar aquí una celdita aquí. Y calcule el error estándar de la media para cada nivel del oxígeno en la superficie para cada nivel de piscina, para cada piscina. Para cada piscina calcule el error estándar de la media, ¿sí? Del oxígeno de la superficie. Entonces, mire, ahí está. Ahí lo estoy haciendo con Tapley. Si quieres, vamos a hacerlo también con Aggregate. Con Aggregate. Vamos a hacerlo con Aggregate. Aquí. B. Control B. Control B. Y aquí vamos a colocar la función esta. El error es, mire que esta es una función creada por este pecho. Una función creada por mí. Y eso se puede. Claro que se puede. ¿Sí? Aquí. Ahí está. Ahí voy a calcular el error estándar de la media para cada nivel de piscina, del oxígeno en la superficie para cada nivel, para cada piscina. ¿Sí?
Por ejemplo, el rango intercuartílico. Calcule el rango intercuartílico del oxígeno superior, el oxígeno en la superficie, para cada nivel de piscina. Entonces, mire, ya yo creé una función allá que se llama rango intercuartílico. Entonces, ahí está, mire. Uy. ¿Qué pasó aquí? Faltó un paréntesis. Me asusté. Faltó un paréntesis. Ahí está. Mire, ahí está. Este es este segundo es el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es una medida de variación, de variabilidad. Es la distancia que hay entre el tercer y el primer cuartil, y es es decir, entre esos dos valores está el 50% de los datos. La mitad de los datos están entre esos dos valores. Mire, por ejemplo, con BAI, la misma cosa, pero con BAI. ¿Sí? Repito, el mismo cálculo con BAI. Mire, aquí cálculo de rango intercuartílico con Tapley. Bueno, aquí lo tenía. Bueno, ahora practique. Repite usted para las otras funciones y las otras variables. Ahí le queda para que practique. Coeficiente de correlación de Pearson. Mire, esto no sé si usted ha escuchado hablar de eso. Es una medida de asociación lineal entre dos variables. ¿Qué tan asociadas están? ¿Qué tan asociadas están las variables? De tal manera que cuando varía una, ¿cómo varía la otra? Eso se llama correlación, coeficiente de correlación, en este caso lineal. ¿Sí? Entonces, mire cómo se calcula. Suma, mire, tomo cada dato. Recuerde que hay dos variables, la variable X y la variable Y. O sea, hay dos variables, variable X y variable Y. Entonces, mire que aquí estoy haciendo cada dato menos su media de los X por cada dato de los Y menos su media. Hago ese producto y después sumo eso. Y eso se divide entre, mire, este es el denominador, el numerador de la varianza de los X, y este es el numerador de la varianza de los Y. Recuerde que la varianza de los X es XY menos X barra al cuadrado sobre N menos 1. O sea, esta parte de acá es el denominador. O sea, esto es n-1 por s cuadrado, es esta parte de aquí. Y esta parte es n-1 por s cuadrado. Mire, ¿cómo se calcula el coeficiente de correlación con R? Se calcula con la función COR. De pronto es primera vez que usted oye hablar de esta función, la función COR. ¿Cómo se interpreta el coeficiente de correlación? Primero, ese coeficiente de correlación varía en el intervalo menos 1, 1. No se sale de ahí. Un coeficiente de correlación es un número entre menos 1 y 1. No se sale de ahí. Dice, indicando el signo, el sentido de la relación. Ojo, cuando el coeficiente de correlación es negativo, significa que al aumentar una variable disminuye la otra. Y cuando el coeficiente de correlación es positivo, indica que cuando aumenta una variable, aumenta la otra también. ¿Sí? Ese es el sentido de la relación. Mire, cuando el coeficiente de relación es 1 exactamente, es porque existe una relación perfecta, positiva. ¿Qué significa una relación perfecta? Es decir, que cuando lo que aumenta X aumenta Y en la misma proporción. ¿Sí? Dice, el índice indica una dependencia total entre las dos variables, denominada relación directa. Cuando una de ellas aumenta, la otra lo hace en proporción constante. ¿Sí? No es que sea el mismo valor, no, ojo, no es que sea no que si X es 1, también Y es 1, no. Bueno, ese es un caso particular que también da una relación perfecta. Pero la idea es que por ejemplo, si X aumenta en 1, cada vez que X aumenta en 1, la variable Y va a aumentar en un valor constante. Eso indica
una relación perfecta. En otras palabras, gráficamente lo que significa eso es que cuando tú grafiques los datos, eso van a quedar sobre una línea recta. Eso es. Cuando tú grafiques X en función de Y o Y en función de X, eso te va a dar una línea recta perfecta. Eso es. Una línea recta perfecta. Están perfectamente alineados esos puntos. Eso es cuando el R es igual a 1 y como es positivo es creciente. O sea, crece una, crece la otra. Recuerde que cuando dicen que una proporción constante, esa proporción constante en que aumenta es precisamente la pendiente de la recta. Bueno, si R está entre 0 y 1, entonces existe una correlación positiva. Y entre más cercano a 1 esté, es porque está más asociada. Si no es 1, no hay asociación perfecta. Si es menor que 1, pero bastante cercana a 1, entonces hay una alta correlación, una alta asociación entre las dos variables. Si R es 0, entonces existe una relación, no existe relación lineal. Ojo, no existe relación lineal cuando R sea 0. Ojo, dice, pero esto no necesariamente implica que las variables sean independientes. Ojo, porque no se puede confundir correlación 0 con independencia. Es decir, puede existir alguna relación no lineal entre esas variables. Es decir, el hecho de que el coeficiente de correlación sea 0 no implica que las variables sean independientes. Ojo con eso. Ese es algo que se confunde. El que no sabe estadística confunde esas cosas. ¿Sí? Se pueden encontrar ejemplos donde las variables tienen correlación 0, aunque no sean y son dependientes. Tienen correlación 0 y son dependientes. Es decir, el hecho de que la correlación sea 0 no implica independencia. O sea, se pueden encontrar ejemplos de variables. De hecho, yo tengo uno por ahí de variables donde la correlación es 0 y sin embargo ellas no son independientes. O sea, no se puede confundir esos dos conceptos. Listo, mire. Por ejemplo, una correlación 0 puede implicar una relación no lineal. Porque recuerde que este coeficiente de correlación es un coeficiente de correlación lineal entre las variables. Es decir, puede haber un coeficiente de correlación igual a 0 y puede haber algún tipo de asociación que obviamente no va a ser lineal, porque si él fuera lineal, ese coeficiente no fuera 0. ¿Listo? Mire, si R está entre menos 1 y 0, indica una correlación negativa. Cuando R, el coeficiente de correlación sea menos 1, indica que existe una relación negativa, una correlación negativa perfecta. Eso es una línea recta que tiene una pendiente negativa. Es eso. O sea, cuando aumenta X, disminuye Y, pero perfectamente. ¿Bien? Mire, ejemplo, calcula el coeficiente de correlación entre las variables oxígeno en la superficie y oxígeno en el fondo. Entonces, mire cómo se hace. Con el data acuicultura, la función COR, y le doy oxígeno en la superficie, oxígeno en el fondo. ¿Listo? Mande eso y mire, da .9649. Ese es un valor cercano a 1. ¿Sí se da cuenta? Es un valor cercano a 1. O sea que indica que hay una alta relación lineal entre el oxígeno en la superficie de la piscina y el oxígeno que hay en el fondo de la piscina, lo cual tiene sentido, ¿no? Lo cual tiene sentido, ¿sí? Uno espera que estén muy relacionados esas dos cosas. Es la misma característica, solo que una está tomada arriba en la superficie de la piscina y la otra está tomada abajo, ¿sí? Se espera que el oxígeno en la superficie, como hay contacto con el aire, las olitas y esas cosas oxigenan el agua arriba
y de ahí es que va bajando el oxígeno hacia el fondo. Entonces uno espera que el oxígeno en la superficie sea un poquito más alto que el oxígeno en el fondo, ¿no? Además, en el fondo están las plantas y esas cosas que están consumiendo, plantas acuáticas, animales, peces que están consumiendo el oxígeno del fondo. Entonces, uno espera que en el fondo haya unos niveles de oxígeno más bajos que en la superficie, pero que de alguna manera esas variables están bastante relacionadas, lo cual muestra aquí, Bien. Oiga, le pido un favor, averígüese una cosa que se llama la covarianza. Consultar covarianza. Sí. Tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver con esto. De hecho, la correlación se puede obtener en función de la covarianza. O averigües eso, cómo calcular la covarianza de dos variables y cómo se calcula con R. O sea, la fórmula y cómo se calcula con R. ¿Cuál es la función con que calculamos covarianza en R? Bien, sistemas gráficos en R. Sistemas gráficos en R. Miren, muchachos, muy importante esto. Muy importante esto. Porque usted va a ser estadístico y eso, en estadística uno tiene que hacer gráficos para presentar, para visualizar los datos, para mirar tendencias de los datos, para mirar características de los datos. Hay que aprender a graficar con R. Entonces, mire, R, esa es una de las cosas más interesantes, ¿no? En esto de R, es cómo hacer gráficos. Entonces, en R, dice que R a lo largo de su vida ha acumulado 3 sistemas diferentes para hacer gráficos. O sea, hay 3 sistemas distintos en R para hacer gráficos. Eso hay que tenerlo claro. Cuando vayas a hacer un gráfico, ¿cuál sistema gráfico de R voy a usar? Primera cosa. Entonces, mire, ¿cuáles son esos sistemas gráficos? Primero, el que nació con R, el sistema gráfico que nació desde que R era un bebecito, nació el sistema base, el sistema gráfico base de R. O también le llaman conocido como el sistema gráfico tradicional de R, porque nació con R. ¿Sí? Es el sistema base, es el sistema más antiguo. Ha existido tanto tiempo como R, o sea, porque nació con R. ¿Sí? Nació con R. Bueno, el autor acá del libro dice que es fácil comenzar con los gráficos del sistema base. O sea, no es difícil uno aprender a hacer gráficos en el sistema base. Ya vamos a ver unos ejemplos. Dice, pero si tú quieres gráficos más elaborados, con más detalles, con más cosas, ya vamos a ver, por ejemplo, esos datos de acuicultura, donde, por ejemplo, a mí me gustaría graficar los datos y ver qué pasa con las piscinas. A mí me gustaría ver en un gráfico los datos de las diferentes piscinas y poder diferenciar. Bueno, estos puntos que están aquí son de la piscina tal, estos puntos son de la piscina tal, para ver la ubicación de las piscinas, ¿sí? De los datos de cada piscina. Entonces, cuando ya vamos a ver aquí que con ese sistema gráfico tradicional, hay situaciones que le gustaría a uno presentar en el gráfico que a veces se le dificulta. No quiere decir que no se puedan hacer, porque al fin y al cabo R es un lenguaje de programación y todo el hecho de que lo puedas hacer o no depende de la habilidad que tú tengas en el conocimiento del lenguaje como tal. ¿Sí? O sea, seguramente se va a poder hacer cualquier cosa que tú quieras hacer ahí. Lo que pasa es que te va a exigir más conocimiento, más tiempo, más líneas de código y se vuelve eso bastante engorroso, ¿no? Entonces, esa es la desventaja que tiene este sistema gráfico, el sistema base, el sistema tradicional de R. Dice, para remediar alguna de esas limitaciones que tenía inicialmente el sistema base, se desarrolló el sistema gráfico que le llaman grid. Esto se traduce como cuadrícula, ¿sí? Ese sistema grid
permite un trazado más flexible. Dice, este sistema permite dibujar cosas a un nivel muy bajo, especificando dónde dibujar cada punto, dónde dibujar cada línea, dónde dibujar rectángulos, dónde, ¿sí? Dice, y el autor dice, eso es maravilloso. Yo tengo algunos ejemplos por ahí del sistema grid, que una vez estuve cacharreando eso. Voy a buscarlo a ver si se lo logro mostrar para que usted vea el código de eso. Ya se me olvidó eso, ya no, o sea, tendría que volverlo a estudiar, pero, o sea, es maravilloso porque te permite a ti una flexibilidad tremenda de hacer poner las cosas donde tú quieres que ponerlas, pero eso exige más código, ¿sí? Dice, si bien esto es maravilloso, se requiere mucho tiempo para escribir muchas líneas de código, ¿sí? Cada vez que queramos hacer un gráfico. Es decir, a pesar de que te brinda más herramientas, te brinda más flexibilidad para tú hacer lo que quieras, obviamente exige más líneas de código para hacer eso y más conocimiento, ¿no? de la cosa por dentro, más conocimiento del sistema gráfico por dentro. Entonces, eso obviamente te exige mucho más tiempo de aprendizaje y de desarrollo de código. ¿Listo? Bueno, después surgió un sistema que se llama el sistema Látice. Dice, es un segundo sistema de trazado de gráficos. Látice, yo usé Látice por un tiempo. Por ejemplo, cuando hice mi maestría, estamos hablando de 2008 por allá, 2008. Por ejemplo, unos gráficos, yo hice unas simulaciones en RO, por supuesto, y los gráficos de los resultados de esas simulaciones los hice con Látice. Lo aprendí y ya después se me olvidó porque dejé de usarlo hace rato que no lo uso. Entonces, usted se preguntará, ay, este man, ¿para qué nos enseña eso si ya no lo usa? ¿Para qué nos enseña esto si ya eso no se usa? No, sí se usa, sí se usa, sí se usa. Lo que pasa es que se usa menos, está entrando en desuso, como todas las cosas. ¿Sí? Todas las cosas tienen un punto de máximo de uso y después van saliendo cosas nuevas que van dejando en desuso las otras, ¿no? Incluso con el ser humano también. Con los seres humanos pasa eso. Vamos entrando en desuso. Bien, lo que justifica el que usted tenga por lo menos información de Látice, por lo menos usted debe saber que eso existe como estadístico. Cuando le hablen de Látice, ay, ¿qué es eso? Yo no sé qué es eso. No puede ser, no puede ser. Aunque ya no se use, debe tener conocimiento de que eso existió. De que eso existió. No, todavía lo usan. Incluso lo que dice este autor, que yo estoy siguiendo acá, es que algunos paquetes que uno encuentra para hacer algunas tareas en R, traen por dentro ese sistema gráfico. O sea, para hacer sus gráficos usan Látice. Entonces, si tú no sabes Látice, estás muertecito cuando vayas a usar ese paquete. Entonces, debes tener al menos algún conocimiento de eso para, para, para que te puedas defender. O por lo menos para que no estés con la boca abierta cuando alguien te hable de Látice. ¿Y eso qué es? Eso no sé, yo no sé qué es eso. No puede ser eso. Mire, está construido sobre el sistema GRID. Epa, el sistema GRID es este de acá, ¿no? Que recuerde que lo escribieron para mejorar los detalles de los gráficos del sistema base, del sistema tradicional. Lo que pasa es que, como les dije, ese sistema GRID tiene una cantidad de funciones y una cantidad de cosas muy especializadas que es difícil de uno aprenderlo y es difícil de usarlo. Entonces, lo que hace Látice es como facilitarle el trabajo con GRID al usuario. Y lo que hace Látice prácticamente es una interfaz para el usuario. Es decir, lo que hace Látice es un puente entre el usuario y GRID. O sea, en el fondo de Látice está GRID.
Entonces, grid, látice se pone entre el usuario y grid para hacerle la vida más fácil al usuario, al humano. Esa es la idea. ¿Sí? Dice, proporcionando funciones de alto nivel para todos los tipos de gráficos comunes. Es decir, hay una serie de gráficos que, por ejemplo, el box plot, el diagrama de dispersión, el histograma, esos son gráficos comunes que uno hace a menudo, ¿no? Continuamente. Entonces imagínate que cada vez que vayas a hacer un histograma tenés que ponerte a tirar código de grid. No, no, no. Entonces lo que hace Látice es usar grid y facilitarle, por ejemplo, las cosas al usuario final, ¿no? Para que pueda usar grid sin saber grid. Esa es la idea. Mejor dicho, los que escribieron este paquete Látice tienen que saber mucho grid. Sí. Bien. Dice, ¿qué ventajas tiene? Tiene dos funciones destacadas que no están disponibles en el sistema gráfico tradicional. Esto ya les voy a mostrar ejemplos para que usted se dé cuenta de lo poderoso que es esto y de lo que facilita el trabajo. O sea, algo que yo hice un intento de hacer algo con el sistema tradicional y después mostrarles cómo se hace eso mismo con Látice. Y es una cosa tremenda la simplicidad de eso. Mire, ¿cuáles son esas dos funciones? Primero, los resultados de cada gráfico se guardan en una variable en lugar de simplemente dibujarlo en pantalla. Es decir, tú puedes crear un gráfico y no imprimirlo en la ventana, sino que tenerlo guardado ahí y ese gráfico lo puedes ir editando, agregándole cosas y eso, aunque no lo tengas impreso en pantalla, ¿no? Dice, esto significa que puede dibujar algo, editarlo, volverlo a dibujar, ¿no? Dice, los grupos de gráficos relacionados son los más fáciles de dibujar. Y los gráficos se pueden guardar entre sesiones. O sea, lo puedes ir guardando y reutilizarlo, básicamente, es la idea. Dice, la segunda gran característica es que los gráficos pueden contener varios paneles ahí. Ese es como la traducción de Látice. Un término en español para Látice es celosía. ¿Qué es una celosía? Pregúntele a un albañil. En las casas tradicionales sobre todo en el campo, ya en la ciudad casi no se ven esas celosías. Las celosías son como unas ventanas en bloque que eran huequitos, eran huecos, esos bloques, huecos. Es como un arreglo rectangular, ¿no? Incluso lo usan como adornos en algunas paredes, usan las celosías como adornos. Son como unos rectángulos y en cada uno de esos rectángulos de la celosía tú puedes poner un gráfico para ver, por ejemplo, ver las 4 piscinas separados, pero en la misma hoja. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. 4, por ejemplo, hacer una celosía de 2x2, de 4 celdas, y en cada celda poner una piscina. ¿Sí? Para visualmente comparar los datos de las 4 piscinas. ¿Sí? Dice, los gráficos pueden contener varios paneles en una celosía o enrejado, por lo que puedes dividir sus datos en categorías y comparar las diferencias entre grupos. Y por último, muchachos, este es que está mandando la parada ahora. Pero ojo, no significa que no debas aprender el sistema tradicional, porque el sistema tradicional de gráficos de R jamás se dejará usar. Jamás se dejará de usar. ¿Sí? Pero si tú quieres gráficos más elegantes, con más detalles, cuando tienes datos con una estructura de datos bien grande, como por ejemplo estos datos de acuicultura, donde tienes, por ejemplo, oxígeno en la superficie, oxígeno en el fondo, y en algún momento tú quisieras ver las 2 mediciones de oxígeno, la de la superficie y la del fondo.
Entonces, cuando ese nivel de exigencia de los gráficos va aumentando, definitivamente uno tiene que migrar para el ggplot. ggplot 2. Mire, dice que también está construido sobre el sistema grid. Ojo con eso. O sea, no me menosprecia el grid. El grid es el que está en el fondo de todo eso, ¿no? O sea que esta también es una interfaz del usuario para grid. O sea, tú no tienes que aprender grid, pero en el fondo estás usando grid para hacer estos gráficos con ggplot. ¿Ah? Entonces, mire, esa GG es gramática de gráficos. La gramática es la que te dice cómo se escriben las cosas, ¿no? Cómo se usan las palabras para formar oraciones. Que esté bien gramaticalmente. Bueno, la idea es que estos gráficos se harían como tú irías hablando las cosas, como tú irías escribiendo las cosas en el lenguaje normal. Esa es la idea, sí, por eso el GG, gramática de gráficos. Dice que tiene como objetivo dividir los gráficos en partes componentes. El resultado es que el código para un ggplot se parece un poco a la forma inglesa de articular lo que quieres en el gráfico. O sea, de decir lo que... O sea, tal como tú dirías lo que quieres en el gráfico, de esa manera funciona la sintaxis de ggplot. ¿Sí? Bueno, miren, hay una desventaja acá. Lamentablemente, los tres sistemas son en su mayoría incompatibles. Es decir, si decides hacer un gráfico tradicional, a ese gráfico tradicional no le puedes adicionar cosas en ggplot. O si decides hacer un gráfico en látices, a ese gráfico en látices no puedes agregarle o ponerle cosas o usar el sistema de ggplot para modificar el gráfico en látices. Mejor dicho, una vez decides cuál sistema usar, tienes que morirte ahí usando el sistema para un gráfico en particular. No quiere decir que para todas las cosas, no. Sí, no, yo necesito hacer este gráfico. Entonces, lo primero que tienes que hacer es escoger el sistema en que lo vas a hacer. O vas a usar el sistema tradicional, o vas a usar látice, o vas a usar ggplot. Una vez escojas cuál sistema vas a usar, no hay manera de poder mezclar los sistemas. Ahí tienes que terminarlo con ese sistema o renunciar a usar ese sistema y empezar a hacer el gráfico en el otro sistema de gráficos. ¿Sí? No puedes combinar código de sistema tradicional con látice o de sistema tradicional con ggplot. No puedes hacer. Una vez escoges el sistema, tienes que completar la tarea con ese sistema o renunciar. Así es, o renunciar. Mire, la buena noticia es que puedes hacer casi todo lo que quieras con ggplot 2. De hecho, es una librería que tú simplemente buscas ggplot 2 en internet y encuentras literatura, incluso encuentras toda una galería de gráficos que se pueden hacer con ggplot, y hay unos foros de discusión sobre ggplot que es solo... Mire, yo casi no me preocupo por la sintaxis, por aprender, hacer unas cosas, sé como lo fundamental con ggplot. Cuando toca hacer algo un poquito más avanzado, yo no me preocupo por eso. Es simplemente echar una búsqueda y seguramente encuentras un ejemplo que te ayuda a resolver el problema tuyo. Porque eso hay foros de discusión donde la gente, mire, esto se hace así, se puede hacer así, y la gente hace maravillas con eso. ¿Listo? Ahora, ojo muchachos, no significa que, no, ahora yo saco pecho y lo único que voy a hacer yo voy a usar el ggplot. No, que hágame este gráfico con el sistema gráfico tradicional. No, yo no sé eso porque yo soy moderno, yo uso es puro ggplot. No, hay que aprender el sistema gráfico tradicional también. Porque
porque hay gráficos sencillos que tú no tienes, o sea, complicarte la vida más con códigos y esas cosas, si lo puedes hacer con el sistema gráfico tradicional de una forma sencilla. Hay que, o sea, ahí uno tiene que sopesar la dimensión de las cosas, ¿no? Hacer un gráfico, por ejemplo, un box plot de una sola variable ahí, ¿para qué me voy a complicar la vida haciéndolo en ggplot si con la función box plot del sistema gráfico tradicional sale de una? Por ejemplo, para hacer box plot de esto por nivel de piscina, por cada piscina, eso sale de una, es decir, en el sistema gráfico tradicional. Bueno, si ya quiero más elegancia, más bonito, más colores, cosas, adornito, chévere, bueno, ya se justifica. Pero inicialmente para uno verle, para uno como usuario normal, para ver cosas así de rapidez de unos datos, ¿para qué ponerme a complicar? O sea que yo les recomiendo que tenemos que aprender el sistema gráfico tradicional y ggplot. Látice se lo voy a hacer aquí. Aquí tengo unos ejemplos, mejor dicho, aquí lo que hice, el ejercicio que les presento acá, que ya no da tiempo hoy, le voy a mostrar algunos, pero ya no da tiempo de explicárselo con detalle hoy. Pero el ejercicio que traigo es, vamos a hacer un gráfico y vamos a intentar hacer el mismo gráfico en los tres sistemas. ¿Sí? En el sistema tradicional, en látice y pero vamos a darle cierto nivel de dificultad al gráfico para que empecemos a ver qué dificultades se nos van presentando en cada sistema, ¿no? Y qué tan ventajoso o qué tan desventajoso es usar uno u otro sistema. Esa es la idea de los ejercicios. ¿Listo? Esa es la idea de los ejercicios que vamos a hacer de aquí en adelante, que ya sería en la próxima clase. Mire, por ejemplo, aquí, mire, voy a hacer un gráfico de, se llaman gráficos de dispersión, ¿no? Por ejemplo, uno quiere ver la tendencia de unos puntos de, por ejemplo, en este caso, de la relación entre dos variables. Entonces, mire, de la variable acuicultura voy a ver la relación entre el oxígeno en la superficie y el oxígeno en el fondo. Entonces, mire que aquí simplemente, recuerde que esta parte es para decirle que estas dos variables están en el data acuicultura. Recuerde, aquí lo fundamental es este plot. Ahí está. Entonces, cuando yo le digo plot, esta es la variable que va a poner en el eje X y esta es la variable que va a poner en el eje Y. Y mire cómo queda nuestro gráfico. Ahí está. Estos son los datos de este. Mire que aquí está oxígeno. Oxígeno en la superficie está en X porque la coloqué de primero acá. Y oxígeno en el fondo está de segunda. En el eje Y porque la coloqué de segunda. ¿Listo? Mire, ahí está. Mire cómo hay una relación lineal bastante buena, excepto por aquí en este sector que hay como una separación hacia acá. Pero mire que hay una relación lineal bastante buena de los puntos de oxígeno de fondo con oxígeno de superficie. Eso es lo que nos está diciendo este dato de correlación entre dos variables, punto 9649. Ese comportamiento de ese gráfico era de esperarse por ese coeficiente de correlación grande que tiene, ¿no? O sea que uno podría tratar de pasar una línea bastante bien aquí, y la línea ajusta bastante bien a esos datos por ese coeficiente de correlación lineal que tiene bastante alto, ¿no? Bueno, mire, ¿cómo le cambio, por ejemplo, los colores al punto? Esos puntos negros no me gustan, entonces vamos a cambiar. ¿Y cómo cambio el estilo del punto? Ojo, muchachos, este es el sistema gráfico tradicional. Primero, ojo, sistema gráfico tradicional. Gráfico de dispersión, pero en el sistema gráfico tradicional. Voy a ponerle aquí. Sistema gráfico tradicional. Bien, listo. Ahí estoy. Entonces, mire, si yo quiero cambiarle el color a los puntos y el estilo de puntos, puedo colocar unos argumentos acá. Por ejemplo, le puedo decir col igual red. ¿Sí?
Y mire, PSH igual 25. PSH es para el estilo del punto. Ese 25 es el que te da el triangulito ese, el triangulito. Y aquí le estoy diciendo rojo. Muchachos, hágame un favor. Voy a ponerle aquí a consultar sobre colores en R. Yo me sé los colores básicos. Rojo, rojo, azul, verde. Sí, los colores en inglés, ¿no? De los colores básicos en inglés. Pero R tiene una serie de paletas de colores que eso es infinito, ¿sí? Entonces, si usted quiere colores bonitos, entonces averigüe sobre colores. Que yo solo le voy a enseñar los colores básicos. Hacer gráfico en blanco y negro. Si quiere ponerle colores, entonces averigüese usted la parte de colores. No, mire, PSH igual 25. Este es point character. Point character. Carácter para el punto. Y le doy un código, 25. Ahora les muestro otras opciones. Mire, es el mismo gráfico, solo que ahora está con un triangulito y un triangulito invertido, con vértice hacia abajo y en rojo. Mire, aquí le voy a mostrar los point character. Point character desde el 1 hasta el 25. Mire aquí. Ahí está. Mire, circulito, triangulito. Mire, este triangulito hacia arriba es el 2. Es el 2. Entonces, si tú aquí le dices PSH y le dices 2, entonces mire que da triangulito con la base, triangulito con el vértice ese hacia arriba, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos? Un triangulito en posición normal, ¿no? Si le das 25, te da el mismo triangulito, pero girado, ¿no? Ahí está, mire. Mire que, bueno, mire, triangulito para un lado, cuadrito, crucecita, una X, crucecita, mejor dicho, asterisco. Ahí está, ahí están los códigos, vea. Y mire esto repetido, pero negrito, llenito, puntico llenito, como un diamantico, puntico más grande, puntico más pequeño. Ahí está, del 1 al 25. Aquí, estos azules que aparece aquí es porque les dije que me pusiera el background, el fondo azul, el fondo azul. Algunos permiten cambiarle el fondo, otros no. Por ejemplo, estos de acá no permiten que les des el fondo. ¿Y cómo le cambio el color a los puntos? Entonces le dices call, igual y ponle un color. No sé, yo me sé los colores básicos, green. Entonces, mire, ahí está, mire, aparecieron en verde los punticos. Ahí está, con call. De esta manera tú cambias el color de los puntos. Les invito a que averigüe cuántos hay ahí. Mire esta, mire esta, mire esta de color. Mire esta de color. Rainbow. Rainbow. Y le digo el número de colores que ahí son del 1 al 25. O sea, 25 colores de esa paleta. Le digo call. Igual a eso. Ahí está, mire, ahí está. Quedó en esa gama de colores esto es lo que se conoce como una paleta de colores. Eso es lo que quiero que me averigüe, que usted, si quiere jugar con colores, entonces usted tiene que consultar sobre las paletas de colores en R, cómo se maneja la cuestión de los colores en R, los diferentes formatos para colores. Ojo con eso. Listo, yo no le voy a enseñar colores. Mire, ya está terminando la hora, pero le voy a dar aquí para dejarle aquí una inquietud. Si yo quisiera hacer este gráfico, pero quiero diferenciarlo por piscina en una misma página, pero cada piscina en una celda, en un cuadrito, entonces mire aquí les traigo el gráfico ese, mire. Vamos a hacerlo y ya la próxima clase le explico. Esto, mire. Aquí están la piscina 2, la piscina 3, la piscina 18 y la piscina 20. Están los datos de cada piscina por separado en cada... Es el mismo gráfico, pero están separados los datos de las piscinas. La próxima clase vemos
el detalle del código de hacer este gráfico. Y ahí es donde usted se va a empezar a dar cuenta la ventaja de usar otro sistema gráfico diferente al sistema tradicional. Y que se justifica entonces aprender esos otros sistemas gráficos. ¿Listo? Ahora, sin demeritar el sistema gráfico tradicional. O sea, ojo con eso. ¿Listo? Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Tengo clase ahora en el otro grupo. Tengo clase de estadística, fundamento de probabilidad estadística 1, en el grupo 2. Muchas gracias por su atención. A los que están aquí, que son del otro grupo, voy a beber un poquito de agua o voy a beber un cafecito y nos vemos por ahí a las 5. A las 5 estoy empezando. En fundamentos de probabilidad y estadística 1, grupo 2. Muchas gracias por su atención. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuándo nos va a habilitar para subirlo de MATLAB? Disculpe. Gracias, profe. Este fin de semana, niña, este fin de semana es que he estado bastante ocupado. Entonces, pero prometo que mañana activo eso. ¿Vieron? Profe, Bueno, señor. Sí. ¿y puede subir el notebook a MATLAB para ya irlo viendo? Los dos notebooks de la clase pasada y este. Sí, claro. Ya el de la clase pasada lo tengo, ya es que como les dije al principio, estoy subiendo los datas, porque como es de lectura de datos externos, entonces tengo que subir también, no es solamente subir el notebook, sino subir los datos y mirar que las rutas estén bien para que se pueda leer bien los datos y pueda reproducir los ejemplos bien. ¿Oyeron? Listo, ya Bueno. este fin de semana resuelvo eso. Muchas gracias. Profe, y las clases también las podría compartir, por favor. Claro. Listo, profe, que pase bien. Bueno.